Bienvenidos al podcast A Una Voz. Y Miguel, estamos de lujo el día de hoy porque nos acompaña nuestro querido amigo Danilo Montero. Danilo, gracias por estar con nosotros. Es un privilegio tenerte. La verdad, un honor para mí. Estoy me siento muy honrado de tu invitación, estar estos días acá, compartir con ustedes. Y sabes que tu persona, tu familia y tu ministerio está en el corazón. Un corazón. ¿Dónde he escuchado esa? Suena familiar ese nombre. Pero están en nuestro corazón. Gloriana te manda muchos saludos. Y bueno, es un honor estar acá. Gracias, gracias. Miguel es muy joven realmente, pero al ir creciendo, no sé si tal vez te tocó oír o tus padres te comentaron, pero en el tiempo, en la época del casi el nacimiento de lo que es alabanza y adoración contemporánea, voy a llamarlo, porque obviamente siempre ha habido música de iglesia a través de las edades. Una de las figuras era Danilo Montero y realmente, pues de nuevo, aparte de que es un gran gusto tenerte y la verdad te apreciamos como amigo, A Una Voz es un podcast como que muy enfocado en oración, y lo que me gusta aclarar es que oración es mucho más que pedir. Es comunión con Dios, y un aspecto muy importante de ello es la adoración. Y ya, Miguel, ¿sí llegaste a escuchar algo de Danilo Montero ahí creciendo? Oh, por supuesto que sí. No me digas que a ti te dormían escuchando mi música, porque ese es el comentario que oigo de esta generación. Ay, mi mamá siempre me dormía con su música, pero me lo dicen muy serios. Entonces yo no sé si es que están queriendo vengarse de mí o si están hablando de que fue una experiencia buena para ellos. Bueno, pues no me tocó que me durmieran con ellos, pero yo siendo niño iba a la iglesia y cantábamos sus canciones. Sí. Y justo acá el pastor ha creado este espacio donde también hablamos mucho acerca de unidad. Y me ha tocado aquí mismo en la ciudad visitar otras iglesias y encontrar diferentes iglesias de diferentes aún denominaciones, contextos, y cantan sus canciones. Es una locura porque en medio de una temporada, si somos honestos, donde quizás no es la unidad, no es el valor que prevalece en todas las iglesias, pero encontramos quizá en la música un punto de unidad. Y siendo lo que usted ha compuesto y ha cantado referente en esto. ¿Cuál cree usted que es el secreto o cuál es quizá la línea que podríamos seguir para encontrar mayor unidad en la iglesia? Siendo quizá, no sé si usted piensa igual, la música parte de esto, ¿no? Claro. Acuérdate que Dios es, a ver si esto suena bien, pero Dios es una fuerza unificadora. Sí. Porque Él es Dios, como dice la Escritura. Oye, oh Israel, el Señor tu Dios, el Señor es uno es. Pero es el único Dios verdadero que vive en la comunidad de tres. Y es una comunidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tan llena de comunión, de intimidad, de respeto, de amor, de sacrificio, de honra, que según las Escrituras nos dicen, Dios de la abundancia de lo que Él tiene en esa comunidad, quiso crear un ser que pudiera participar de esa belleza de comunión que Él tiene en Él mismo, y decide crear al ser humano. Y curiosamente dice el Génesis que cuando Dios hace al hombre en la tierra, dice, y creó al hombre a su imagen y semejanza. Es decir, lo creó con la capacidad de ser como Él. ¿En qué? En la comunión. Dice, y lo hizo hombre y mujer. Porque aunque en el mundo espiritual alguien como Él puede ser uno siendo tres, para tener comunión, en el mundo físico tienes que hacer mínimo dos, porque para que haya comunión tiene que haber un emisor y un receptor y uno que reciproca esa comunión.
Entonces, te das cuenta que si en algo nos parecemos a Dios, los seres humanos, es en la capacidad de tener comunión entre nosotros. Está en nosotros, dado por Dios. Está en nosotros la rebelión y el quebrantamiento de la unidad por causa del pecado. Y en el momento en que el hombre peca, sale de la presencia de Dios y sale de él la capacidad de vivir en armonía. Y rompe su vínculo con la persona más importante que tenía, que era Eva. Entonces, ¿qué pasa? Que a partir de ese día, a partir de ese momento, los seres humanos batallamos para volver a esa unidad. Y aquí viene lo curioso. La comunidad de Dios, hagamos otra vez la salvedad, la aclaración. No estamos hablando de 3 dioses, es el misterio de la Trinidad. Sí. Es un solo Dios, pero en Él hay tal perfección en el rol y el papel y la esencia de cada una de esas personas que es uno en perfecta unidad. Entonces, dice, acuérdate también que cuando Jesús se encarna y está a punto de regresar al cielo, Él le pide al Padre, Padre, revélame la gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo, que ellos puedan ver que yo estoy en ti, que tú estás en mí, que somos perfectos en unidad. Y entonces, eso que se quebranta entre 2 seres humanos hechos para esa unidad, se restaura cuando viene la presencia del Espíritu Santo a la vida de los seres humanos. Y ese Espíritu Santo viene a través de Jesús, que se entrega en la cruz, que muere en la cruz, que resucita, que se levanta y envía al Espíritu Santo, que curiosamente es la tercera persona de la Trinidad. Y entonces, en una comunidad divina, en donde el Padre y el Hijo tienen una comunión perfecta por medio del Espíritu Santo. A ver si estoy pisando terreno delicado en teología, pero vas muy bien. Pero entonces esa comunidad de 3 se vuelve a ser posible en el mundo físico cuando Jesús compra a su amada, la iglesia, y se une con ella a través del Espíritu Santo. Wow. Cuando el velo es rasgado. Exacto. Y no solo cuando es rasgado, porque esta es la parte legal del rescate de la novia de él, que es la iglesia, pero la parte ejecutiva, la parte de realización de esa unidad solo se da cuando el Espíritu Santo viene sobre la iglesia, porque Él es el elemento que conecta carne y hueso con el Espíritu. Y dice la Escritura, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, volvemos a ese lugar de unidad. ¿Por qué di toda esta vuelta? Bueno, porque a veces, me parece a mí, nos falta repasar, volver a esta realidad espiritual. Claro. Porque Pablo dice en el Nuevo Testamento que nosotros tenemos que velar por la unidad en el Espíritu. Entonces, es el Espíritu el que puede hacer eso. Lo que responde tu pregunta de manera larga, pero la respondo y es, nos falta el Espíritu. Nos falta andar en el Espíritu. Nos falta admitir que lo que nos divide es la carne, es nuestra carne, es nuestra humanidad, que siempre ha sido el problema, porque la humanidad de nosotros en esencia es centrada en sí misma. El ego del hombre es, yo soy el más importante acá. Si tú no me reconoces, si tú no me das crédito, si tú no me complaces, entonces yo no tengo nada que ver contigo porque yo tengo que ser el primero. Cuando el Espíritu de Cristo viene, rompe ese poder del ego del hombre y nos da el Espíritu de Cristo, que es el Rey se hizo siervo. El Eterno se hizo uno de nosotros, se despojó a sí mismo y se dio por la iglesia. Ese Espíritu de Jesucristo es lo que nos hace falta caminar en eso. Qué locura, porque visto desde
perfectamente explicada perspectiva, pues con esa concepción no podríamos ser cristianos y que el Espíritu Santo habite en nosotros sin creer en la unidad. Por supuesto. Sin que la unidad fuera parte de nuestro ADN prácticamente. Mira, y es que, pastor, la verdad es que como Dios es perfecto en unidad, donde Él se hace presente y Él gobierna, atrae, provoca unidad. Ujú. Sí. Entonces, vayámonos, por ejemplo, vayámonos al principio de la adoración en el desierto, cuando Moisés sale hacia la tierra prometida. Dios le da órdenes. Saliendo del desierto, nomás le da orden. Vas a levantar un tabernáculo, lo vas a poner en el centro del campamento. Sí. 3 tribus al norte, 3 tribus sur, este y oeste. Yo estoy en el centro. Y cualquiera que quiera invocar al Señor me tiene a la misma distancia. Se acercará a la tienda de reunión, Sí. porque Dios anhela la unidad. Sí. Y entonces nos da el paso. Entrarán por ahí, habrá un altar del sacrificio, habrá sangre para que puedan llegar a donde yo estoy. Tendrá que haber sangre, tendrá que haber lavado en las manos y en los pies, tendrá que haber para los sacerdotes un tiempo de servir a Dios con los panes de la proposición, con la lámpara que se encienda, el candelabro, el incienso que se quema. Tendrán que enfrentar la realidad de que el pecado de ustedes puso un muro, pero tendrán la gracia que por lo menos en esta dispensación permitirá que un sumo sacerdote entre por ustedes, ponga la sangre en el arca que representa la gloria y presencia de Dios y converse con Dios y reciba el perdón de Dios, sea él o sea Moisés. Y volverán al pueblo y le dirán lo que hay que hacer, mientras viene la realidad de Cristo que romperá el velo y los hará entrar a ustedes, ¿no? Entonces, iba a eso porque realmente es importante, dice mucho, que para mantener a un pueblo así unido, la adoración provocaba esa unidad. Vayámonos más adelante a la época de los reyes, vayámonos a David, que sí puso la tienda y músicos danzaban, cantaban, etcétera. Pero cuando vino el establecimiento del reino, Salomón levanta un templo y el lugar de adoración es Jerusalén. Tiene que haber, la adoración provoca que un país se mantenga unido. Sí. Más que sus leyes, más que en el Antiguo Testamento era la fuerza de la adoración la que mantenía la identidad de una nación. Increíble. ¿No? Sí, sí, iban a las fiestas, iban a los... de cualquier parte, eso los unía en esa gran causa. Y tenían que peregrinar, como lo estás diciendo. Entonces, te das cuenta que si la presencia de Dios está y se honra, la gente se reúne, la gente se perdona, la gente se busca. Bueno, vayámonos a este detalle importante, hablando de unidad, y es, ¿qué ves en el arca del pacto que representaba la presencia de Dios entre su pueblo? Hay una caja de acacia cubierta de oro, con una tapa que se llama el propiciatorio, en donde hay, ¿qué? 2 querubines que se miran uno al frente del otro y extienden sus alas y se tocan, se encuentran. ¡Wow! ¡Qué detalle! ¿No? Uh-huh. Y el Señor dijo, hablaré contigo de en medio de los querubines. Y los querubines, aquellos que buscan representarlos como, acabo de ver que hoy salía una noticia acerca de unas personas en Israel que trabajaron varios años en una réplica, medidas exactas y tal, del Arca del Pacto, y se ven esos ángeles que como los describe, muy, muy, muy rico para hablar de adoración, por cierto, porque dice que son querubines, ¿verdad? Querubines que tienen varias alas, con un set de alas, se cubren el cuerpo, en señal de reverencia ante Dios. En otra visión
se dice que vuelan, o sea, que sirven a Dios con otro set de alas, y con el tercer set de alas o par de alas se extienden y se buscan, se tocan. Wow. Impresionante. Y esas tres cosas hablan de adoración. Sí. Y hablan de comunión con Dios. Y recuerda esto, dice el respeto, el temor de Dios, el ocultar el cuerpo no porque sea vergonzoso, es el cubrir. Reverencia. Sí, en señal de respeto y reverencia, ¿no? Es la actitud con la que alguien se acerca a Dios, pero también la actitud con la que te acercas a tu hermano. Wow. ¿No? Sí. Dice, se cubren el cuerpo, pero con la otra sirven, porque el servicio es adoración a Dios. Wow. Tú cantas a Dios, es esa parte de servicio a Dios. Tú sirves a tu hermano, tú apoyas a tu pastor, tú discipulas a los jóvenes, tú te pones en las cámaras. ¿Por qué haces eso? Lo haces como un servicio a Dios. Esa es tu adoración a Dios. Sí, cantar, claro que sí, pero tu expresión de adoración es eso. Correcto. Es cocinar para tu esposa también, ¿no? Sí, servir. En Servir. cualquier expresión. En cualquier expresión, ¿no? Servir, ayudar a los pobres. Esa es adoración. Y el tercero es esa búsqueda del uno y del otro, porque sabemos que yo no estoy completo si tú no estás, que yo no llego a mi meta si tú no me ayudas, que tú me necesitas a mí como yo a ti. No hay, si la iglesia pudiera entender esto, la iglesia más a nivel global o de la ciudad, sabríamos que yo puedo tener una fuerza tremenda en las salas que sirven y puedo tener toda la devoción a Dios, pero si yo no busco a mi hermano, yo no completo lo que es realmente adoración. Y ese mirarnos cara a cara, que es lo que hacen los querubines, dice, ahí hablaré contigo. Mi gloria estará ahí en ese encuentro. Wow. ¿Cómo tiene que ver esto con lo que Jesús dijo en el Nuevo Testamento cuando Él dice, si 2 o 3 se reúnen, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan? Y Jesús le dice a su iglesia, les prometo que estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Donde hay 2 que se reúnan, hablaré con ustedes. Me manifestaré a ustedes en la unidad. Wow. Wow. Ahora, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, y dijiste tanto, es como para desglosar muchas cosas, pero yéndonos a que adoración efectivamente tiene muchas expresiones y creo que en general una vida que honra a Dios es adoración. El aspecto de la música también vemos que sí tiene un peso muy particular, muy importante en las Escrituras. Y bueno, con el llamado que tú has tenido en esta área, ¿qué has podido observar? Bueno, Miguel comentaba cómo de repente hay alabanzas que pasan esos límites que a veces ponemos como denominaciones, agrupaciones. ¿Has podido tú también directamente observar el poder de la alabanza en este tema o cómo en términos, lo observas? perdón, de la unidad o en términos de la manifestación de la presencia de Dios, ¿es lo que quieres decir? Como un instrumento del Espíritu. De lo que tú has observado y quieres comentarnos. Sí. Hay una de las... Cuando yo conocí al Señor a los 9 años, comencé a ir a una iglesia a los 14, crecí prácticamente en una iglesia, me aparté de mi compromiso con Dios como a los 17, me fui a la iglesia porque me herí con el pastor y esa historia la han visto ustedes seguro muchas veces. ¡Qué raro! Jamás había oído tal cosa. Es la única iglesia en que ha pasado La única esto. iglesia que ha pasado, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que en esa rebelión el Señor me encuentra. Y esa es otra historia, pero regreso después de los tratos amorosos de Dios conmigo. Y lo que me encuentro
lo que me atrae al Señor es un descubrir el amor de Dios, el amor incondicional de Dios hacia mi persona, que se expresaba en una búsqueda constante de Él hacia mí, cuando yo ya no lo estaba buscando. Wow. Y eso rompió mis esquemas religiosos. Yo era un muchacho que leía la Biblia, que evangelizaba, que ayunaba 3 veces a la semana. Siempre he culpado a esos ayunos por haberme quedado de este tamaño, porque yo en plena adolescencia yo ayunaba, a veces 3 días a la semana. O sea, mi mamá me decía, pero te volviste loco. Y era porque yo tenía una pasión por Dios, pero también una tremenda necesidad de sentir que complacía a Dios. Entonces, claro, cuando rompo con todo eso y me doy cuenta que Dios me sigue buscando, que me busca en una discoteca, que me busca, que yo decía, ¿qué haces tú? Yo le decía, ¿qué haces tú metido aquí en una discoteca? O sea, yo antes ayunaba para que no te fueras de mí, ahora estoy en una discoteca y tú estás aquí. ¡Qué loco! Y él viene y me dice, yo no te busco para que tú me sirvas, te busco por lo que eres mi hijo. Wow, no hay qué bonito. nada, no hay nada que puedas hacer para que yo te ame menos, ni nada bueno para que te ame más, ni nada malo para que te ame menos. Bueno, entonces aquello me vuelca, voy al punto en una búsqueda, pero tan fuerte de Dios que me hace encerrarme en una aula donde yo enseñaba a los niños pequeños, años antes, ahora solo a buscar a Dios, y descubro un deleite en la presencia de Dios, una llenura, una sanidad. Se comenzó todos los resentimientos y las rabietas que tenía contra mi papá y contra el pastor y contra mí, todo aquello comenzó a derretirse ahí. Y dije, ¿qué es esto? O sea, yo conozco cantarle a Dios en una iglesia, pero es que esto es otra cosa. Esto es la presencia de Dios. Y la presencia de Dios une al ser humano con Él, lo pega de una manera poderosa. Entonces, ¿qué pasa? Que pruebo esta dimensión y pocos años después dije, yo necesito que la iglesia viva esto, y armó una banda y comenzamos a salir. Lo primero, mira, ayunamos como 3 meses, oramos, preparándonos y tal, y fuimos a una iglesia. La iglesia que nos prestó el lugar para ensayar, que no era la iglesia de toda la vida. Primero, el pastor de una iglesia del Nazareno, entonces nos dice, oigan, ustedes ensayan, ¿y qué? ¿Cuándo van a...? Y le dije, cuando usted quiera, pues vengan el domingo. Y llegamos el domingo a ministrar, pastor. Y yo no te puedo explicar lo que vimos que pasó. No hicimos nada extraordinario. Cantamos lo que siempre cantábamos, llorando a veces. Y el Señor comenzó a moverse entre la gente. Al punto que los 4 de nosotros nos fuimos a casa y dijimos, ¿qué fue esto? Y hubo gente que se sanó de cosas, y hubo gente que lloraba y que dijimos, ¿qué es esto? Y a partir de ahí comencé a ver que la música era un instrumento que abría una brecha en el mundo espiritual, que sí sensibilizaba a las personas, pero era más que lo emocional. Sí. Entonces, años después fuimos a una ciudad en Colombia. Ya estábamos viajando como ministerio, y nos llamaron a hacer una noche de adoración en un hipódromo, al aire libre. 12,000 personas había. Hicimos el concierto. Y en medio de la adoración esa noche, nunca se me olvidará que yo tengo mis ojos cerrados. En aquellos años, cuando yo entraba a adorar, yo nunca abría los ojos. Era terrible. Yo echaba a perder los programas a mi pastor por eso, porque nunca veía el tiempo. Pero era porque era muy intenso. Yo era muy intenso. Y me metí a adorar al Señor, y de pronto comenzamos a escuchar gritos en el estadio, gritos. Yo no abría los ojos. Yo decía, no sé qué será. Y cuando yo abro los ojos, veo que hay gente que está corriendo hacia el frente, y cuando corren al frente se caen ahí delante de nosotros. Estamos en una plataforma alta y viene un pastor y me dice, no sabe lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Yo no sé. Me dice, la gente, los demonios están saliendo de la gente en las graderías. Wow. Gritan y se caen al piso y son liberados. Y muchos de ellos, donde ven lo que está pasando, están corriendo al frente y comienzan a ser liberados al frente. Y hay gente que está recibiendo sanidad de cosas, y nunca olvidaré eso. Yo dije, no fue algo que yo no puedo producir eso. No es algo que lo buscábamos. Nosotros pedíamos, Señor, que tu presencia venga.
Wow. Y la música es ese instrumento. Y algo que me impresiona mucho de tu persona es que en el mundo cristiano, si ya tienes más de 3 minutos yendo a una iglesia, te das cuenta que hay una línea, nunca pintada, pero siempre pintada, en donde acá están los que cantan y acá están los que predican. Acá están los que cantan y acá están los pastores. Y esos dos mundos como que te invito a ti que cantas para que cantes y a ti que predicas para que prediques. Y esos dos mundos no se cruzan. Sí. Y no sé en qué momento, y me gustaría escuchar quizá alguna anécdota o cómo fue ese proceso de parte de Dios en tu vida, pero de andar viajando por el mundo de habla hispana, cantando las canciones que ya todos sabemos y que amamos, decides encerrarte en una iglesia, plantarte en una iglesia local. Sé que antes ya estabas, obviamente, pero ahora como pastor, Sí. una iglesia tan diversa como Lakewood, donde hay más nacionalidades que personas ahí. ¿Cómo fue eso, romper esa pared entre el quizá cantante itinerante a plantarse como pastor principal en una iglesia y avanzar ahí la obra? A ver, hay un ejemplo muy bonito para contestarte la pregunta. Y es, ¿cómo fue que David, siendo tan joven, tuvo la valentía, el enojo y el coraje santo para decir, ¿quién es este sinvergüenza para que rete los ejércitos de Dios? Es que él no sabe que hay un Dios verdadero en Israel. Él va a saber que hay un Dios verdadero. Y llaman al rey, le dicen al rey, y el rey le dice, tú eres un muchacho, ese hombre es un hombre de guerra, fue a la escuela militar, tú vas a quedar en ridículo. No, no. Es que tú no sabes. Para mí esto no es nuevo. Dios me ha dado, mi padre me entregó sus ovejas siendo muy jovencito para que las cuidara. Y yo no sé si todo el mundo ve las ovejas como yo las veo, pero las veo diferente, las veo cuando una bestia ha querido robar una de las ovejas de mi padre. Wow. Es una oveja de mi papá. Y cuando eso pasaba, el Espíritu Santo con el que yo estaba adorando a Dios, me daba el coraje, lo mismo que siento hoy. Y me daba la fe para decir, rescata esa oveja de las fauces de esa bestia. Y si la bestia se volteaba contra mí, con mis propias manos la mataba. Y así será con ese Goliat. Es un ejemplo, perdón. Me voy a comparar con David, aunque mucho menos. Claro. ¿Por qué? ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando comienzas a viajar y a servir a la iglesia en el mundo, en algún momento llegas a darte cuenta que esto no se trata de un performance, no se trata de un concierto, se trata de ellos, se trata de cuidar a las ovejas del Señor. Y yo nunca voy a olvidar, pastor, que una noche yo estaba en San Salvador, me llevan para abrir el concierto y yo no sabía que no se había podido terminar el montaje a tiempo. Entonces me dijeron, llego, me bajo de la buseta, me dicen, no, tienes que regresarte, espéranos porque hay problemas técnicos y bueno. Pero me llamaba la atención porque oigo a la gente agitada, molesta porque no comenzaba el concierto, pero otros cantaban y otros gritaban mi nombre. Y decían, Danilo, Danilo, Danilo. Y yo te confieso que yo me sentí incómodo. Uh-huh. Perdón. No. Porque recordé que cuando el Señor comenzó a tratar conmigo a los 20 años, a solas, el Señor comenzó a traerme a su palabra. Y en una ocasión leí un pasaje que está en Isaías, en donde el Señor le decía por el profeta a Ciro, le decía, tú eres mi instrumento, aunque no me conoces. Sí. Y le decía, por amor a mi nombre, te llamarán de tierras lejanas y te pedirán que vengas a ayudarles. Y esa palabra
el Señor una vez me dijo, escríbela porque tú vas a vivir eso. Hoy nadie te conoce, pero un día te daré favor y las personas te pedirán que vengas. Entonces pasaron los años y esa noche en San Salvador, a ver si contesto tu pregunta, pero esa noche en El Salvador me dio duro aquello, porque cuando escuché que la gente cantaba mi nombre me encerré en la buseta y le dije, Señor, ¿cómo fue que esto pasó? Y el Señor me recordó esa palabra. Wow. Y me dijo, gracias, me dijo, es por amor de mi nombre que lo hice, porque yo te dije eso cuando era joven. Y me dijo, recuerda que es porque mi favor está sobre ti para una misión que tengo. No se te olvide que si yo quito mi mano de favor sobre ti, nadie te va a pelar. Y dos, no se te olvide que cuando te pares en esas plataformas, tengas cuidado al tratar a esas personas, porque no son tus ovejas, son ovejas de alguien más. Y alguien está dando la vida por ellas. Más vale que las regreses mejor que como vinieron acá, porque son mis ovejas. Y aquello fue tan fuerte, y a lo largo de los años, voy al punto y es, a lo largo de los años, me di cuenta que llegó a pesar más en mi corazón el sentir de cómo estarán estas personas esta noche. Wow. ¿Qué necesitarán? Hay gente que necesita a Dios. Sí. Hay gente que necesita un encuentro con Él. Yo puedo pasar cantando mis canciones toda la noche y sé que van a estar felices porque vinieron a escuchar mis canciones, pero el Espíritu Santo me ponía una carga más grande. Y ellos necesitan de mí, necesitan palpar mi presencia, necesitan escuchar mi palabra. Y eso, con esto te contesto la pregunta. Te llegas a dar cuenta después de unos años que no te llamaron a hacer algo distinto, que estás haciendo algo que estuviste haciendo por años. Ok. ¿Ya? Sí. Sí. Como David estuvo haciendo por años antes de matar a un Goliat. Entonces, es decir, que yo siento que Dios estuvo forjando un corazón pastoral en mi vida. Y por eso llegué a anhelar en algún momento, hace 20 años, 22 años, cuando toqué pie en Estados Unidos para vivir acá, allá, el Señor me mudó el corazón. Había sido un muchacho, un ministro joven, soñaba con viajar, con ir, con conocer, con servir a la iglesia en todas partes. Y al cabo de 20 años, mi corazón decía, no, yo quiero estar en una casa, plantada en una casa, en donde yo le dé a otros para que ellos vayan y hagan el ministerio. O sea, dar mi vida para que otros puedan llegar a donde tienen que llegar en Dios. Buenísimo. Y la verdad es que qué increíble. Bueno, gracias por abrir tu corazón de esa manera. Y cómo a veces dividimos tanto las maneras que servimos a Dios, pero es el mismo Dios, Sí. el mismo corazón. Solo va cambiando las expresiones Es cierto. de cómo servir y de cómo adorar, pero es realmente honrar su nombre. Sí. Y creo que si pudiera ligar todo y hacerlo el círculo, vuelve a la unidad. Sí, Señor. Si pudiéramos ver, sí, tenemos diferentes opiniones, estilos, maneras, pero es por el mismo Rey, es por su gloria. Ay, creo que pudiéramos dejar tantas críticas, tantas divisiones y realmente empezar a permitir ese amor que Él ha puesto en nuestro corazón y como tú expresabas, ese amor que debemos dejar salir hacia las personas que nos rodean. Estés en el pastorado o no, tener Exacto. ese corazón para los demás. Creo que podríamos realmente vivir en mucha mayor unidad. Así que muchas gracias. El tiempo se nos va, pudiéramos seguir otro par de horas, pero muy agradecidos y Gracias a ha sido usted. muy No, y especial. De verdad, gracias por el tiempo, por compartir conocimiento, pero también es evidente
que has sido obediente a la voz de Dios, porque la misma gracia que encontró David pastoreando, la encontró luego para derribar un gigante, y luego para gobernar, y luego Cierto. para lo que venga. Y es evidente que la misma gracia que has tenido para cantar y componer, hoy es claro, y más en días como hoy, es evidente que es la misma gracia que tienes para predicar, para enseñar. Eres un gran maestro y predicador. Y gracias por ser obediente a la voz de Dios. Muchos salimos bendecidos de eso. Gracias a Dios, gracias a ustedes y gracias por tenerme acá. Muchísimo gusto, Danilo, y gracias por estar escuchando y te esperamos en el siguiente episodio.